Este día la Iglesia Bautista Betel comparte con usted el sermón Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Predicador hermano Jaime Prego. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Bien, hermanos, vamos en esta mañana a ver una de las características de Dios, de los atributos de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, la inmutabilidad de Dios. Déjenme comenzar diciéndole que en las personas, cada uno de nosotros, cuando sabemos que hacemos algo mal, que Dios nos ha dado esa capacidad, tenemos siempre dos opciones. Cuando pecamos y sabemos que estamos haciendo algo malo, podemos saber que estamos haciendo algo malo e intentar no hacerlo, que nuestros principios tengan esa base y que nosotros cambiemos nuestra conducta para acercarnos a esos principios, o bien también podemos hacer una siguiente cosa: modificar nuestros principios para justificar nuestras acciones. Esto, hermanos, es algo natural, es algo que intuitivamente cada uno de nosotros hacemos. Hacemos algo y tenemos esas opciones. O modifico mi conducta para seguir haciendo las cosas bien, o modifico mi principio para justificar mi conducta. ¿Por qué digo esto, hermanos? Un niño, cuando la mamá le ha enseñado, los padres le han enseñado a que mentir es malo, él lo sabe, y cuando miente, cuando hace una mentira, él sabe que está haciendo algo malo y trata de no mentir. Un niño pequeño, cuando su madre le ha enseñado esos principios, él intenta no mentir. Y cuando miente, sabe que sus padres se van a dar cuenta y él intenta no hacer esto. Pero cuando va madurando, cuando va creciendo, el niño se da cuenta, hermanos, que en algunas ocasiones él puede llegar a mentir y sus padres no se dan cuenta que es una mentira. ¿Y saben cómo le llamamos nosotros a eso? Madurez. El niño ha perdido su inocencia y empieza a crecer y empieza a modificar sus principios para justificar sus conductas. Esto lo hace el hombre y es algo natural. El cambio en la vida de cada una de las personas es algo normal, hermanos, es algo natural. La naturaleza misma habla del cambio. A veces nosotros en el cambio podemos ver cosas que nos parecen eternas o cosas que no cambian. El sol sale todos los días, hermanos. El sol tiene todo el tiempo de existir, bueno, desde que Dios lo creó, por supuesto, tiene un principio. Pero Dios permite que ese sol cambie. Todos los días el sol cambia, hermanos. Hay explosiones, se consume toda esa materia que va, y en algún momento, si Dios así lo permite, ese sol se apagará, porque hay cambio en él. La tierra misma, nosotros vemos la tierra como algo que no hay cambio, pero la tierra misma se mueve, hermanos. Las placas del continente se mueven, hay volcanes, es una tierra viva. Todo en la vida hay cambio, en lo que nosotros conocemos. No hay nada que parezca eterno, solamente Dios. Les pido que oremos para que al abrir su palabra Dios nos revele esta característica de Dios, que es la inmutabilidad de Él. Padre, te doy gracias porque eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia, Señor. Te suplico, Señor, que al abrir tu palabra, ese Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones. Podamos entender esto de ti, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. ¿Y cómo afecta esto en nuestras vidas? Permite que tu palabra nos hable, Señor, que la grabes en nuestra mente, en nuestros corazones, y sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra. Nos ponemos en tus manos suplicándote que tu Espíritu nos guíe al abrir tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios es el único que es verdaderamente inmutable. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, habíamos visto que es santo, Dios es autoexistente, no hay nada que lo haga existir, porque Él es Dios por sí solo. Es autosustentable, es suficiente, es independiente, es libre, y por lo tanto, hermanos, no hay nada, escuchen esto, no hay nada que lo pueda hacer cambiar. No depende de nada Dios, por lo tanto Dios no puede cambiar. Así lo dicen en su palabra. ¿Recuerdan esas palabras cuando Moisés llega y le pregunta: oye, ¿quién dices? ¿A quién le debo de decir a Faraón que me manda? Y la respuesta de Dios: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El que es por sí solo, la esencia, el logos, el verbo, el que es, no puede cambiar eso, porque no hay otra fuerza, hermanos, que pueda cambiarlo. Cuando Pablo estaba en Atenas y hablaba de ese Dios no conocido, explicaba a ese Dios a la gente que no lo conocía de esta forma. En Hechos 17 dice:
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues es Él quien da toda la vida y aliento y todas las cosas. Ese Dios maravilloso, hermanos, no habita en templos hechos de mano. El hombre en su insensatez siempre ha tratado de poner a Dios en un templo, de representar a Dios en las cosas materiales. Y esas cosas materiales cambian, hermanos. Por más que quieran hacerlas inmutables, que no quieran cambiar, el hombre hace cosas que, por ejemplo, hay una estatua de Buda en Budapest, en Birmania, perdón, que mide 116 metros esta estatua de Buda. Es más o menos algo así como un edificio de 46 pisos. Es algo espectacular, grandísimo. Y el hombre quiere representar a Dios en eso, hermanos. Pero eso cambia. Eso tiene transformaciones. En el 2008 fue construida esta estatua. Hay otras muchísimo más antiguas, por los años 712 al 803, en la ciudad de Leishman, en China. Hay un Buda también tallado de 71 metros de alto, tallado en la roca. Y es impresionante, es una estatua de 71 metros, labrada en la roca, en un risco. Es algo grandísimo. Tiene más de 1000 y tantos años esta estatua. Pero aún así, hermanos, sigue transformándose, sigue deteriorándose. Pero Dios dice: yo no habito en templos hechos de mano. El mismo Dios, hermanos, el templo de Jerusalén, la Biblia nos dice dónde está la presencia de Dios, pero Dios está en todas partes. Ese mismo templo que fue destruido primeramente por Nabucodonosor y después por Tito, hermanos, no porque se haya destruido el templo se destruye Dios. Dios no habita en templos hechos de mano. No hay forma de que podamos querer encerrar a Dios en algo humano. Dice su palabra que no requiere de honra para que Él pueda vivir. Dios no requiere que nosotros le alabemos. A Dios le agrada y nosotros somos lo que necesitamos alabar a Dios. Pero Dios, para ser Dios, no requiere de honra. Dice su palabra en el Salmo 50: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni de tus machos cabríos en tus apriscos, porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos?, dice el Señor. El Señor no requiere de templos, no requiere de alabanzas de hombre. Dios es porque es, hermanos. Hermanos, Dios no puede crecer, no puede evolucionar o mejorar, porque Dios es perfecto, hermanos. El hombre que intenta hacer eso y queremos evolucionar y que estar mejorando cada vez, pero Dios no es así, hermanos. Dios no puede mejorar porque es perfecto. Tampoco puede deteriorarse, hermano, o disminuir, porque Dios es perfecto. No puede retroceder en lo que es Él. No puede perder la memoria, no puede sentirse mal, porque Él es Dios, Él es perfecto. No hay nada que lo pueda hacer modificar. Lo que Él es siempre es el mismo, hermano. No puede cambiar sus decretos. Lo que Él dice y su palabra nunca pasa de moda. Nunca pasa, dice su palabra que ni una tilde de su palabra pasará. Él es perfecto y lo que Él dice lo hace. No existe ninguna influencia externa que pueda cambiar a Dios, hermanos. No puede mejorar, no puede empeorar, hay ninguna influencia que lo pueda cambiar. Dios no cambia, es siempre igual. El hombre no es así, hermanos. Nosotros cambiamos, para bien o para mal. Tenemos ciclos en nuestras vidas, hermanos. Tenemos desde que nacemos, que son bebés que empiezan a caminar, que la adolescencia, la juventud, cuando son adultos mayores, y siempre tenemos ciclos en nuestras vidas. Nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal. Aprendemos cosas y eso nos hace transformarnos. Llegamos a tener vicios y eso nos hace deteriorarnos. El hombre cambia en todo momento, pero Dios no cambia. Dios no puede tener eso, hermanos. Ese gran contraste de Dios con nosotros. Dios no cambia y nosotros sí.
Podemos cambiar, les repito, para bien, pero también podemos cambiar para mal. O podemos seguirnos queriendo ser influenciados, hermanos. De nosotros en todo momento somos influenciados por algo. Por más que querramos quitarnos las cosas del mundo y ser los más independientes que querramos ser, cada uno de nosotros no somos independientes. Vivimos en un mundo y cada reacción de nosotros es por alguna influencia que hemos tenido, por el conocimiento que hemos adquirido o por el no conocimiento que no hemos adquirido, por las influencias que vemos consciente o inconscientemente. Nosotros cambiamos, somos influenciados, pero Dios no es así, hermano. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en Salmo 102: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, hermanos. Dios no cambia. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, nos hace que nosotros cambiemos, pero no, Dios no lo puede cambiar. Toda esa naturaleza habla y dice: serán como vestidos que mudaré, porque yo seré siempre el mismo. Hechos 13:8 es maravilloso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, ¿les ha sucedido que en ocasiones ustedes llegan con alguna persona y quieren hablar y no es el momento idóneo? No sé, con su esposo, con su esposa, con los padres, con los hijos. Queremos intentar hablar y no es el momento para hablar. El carácter de esa persona no está en la frecuencia que nosotros desearíamos y no podemos pedir algo. Queremos hablarle y decir algo a la esposa y la esposa está en otro sentido y pues lo que digamos no será escuchado, la viceversa, la esposa al esposo, a los hijos a los padres, al jefe queremos pedir un aumento y no es el momento exacto, le acaban de dar noticias malas, no es el momento para pedir algo. Pero con Dios no es así, hermanos. Con Dios siempre tiene el ánimo para escucharnos. ¿Saben por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en Salmos 33:11: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, hermanos. Dios no cambia, es el mismo generación tras generación, vez tras vez, no hay cambio alguno. El día de ayer tuve una buena oportunidad de estar en el cumpleaños de una tía, cumplía 90 años. Y veíamos las generaciones, nos reuníamos con familia, pocas veces lo podríamos lograr, pero había una buena parte de la familia reunida en este lugar. Y veíamos las generaciones, había una cartulina donde estaba la foto de mi tía, cumplía 90 años y tenía algunos recortes de periódicos de lo que ella ha vivido. Y la verdad me llamó la atención, 90 años de vida. Estaban fotos del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial, la vivió, 90 años de vida, vivió en el 45. Había fotos de Houdini, pero bueno, no es que lo haya conocido, pero cuando Houdini estaba, mi tía estaba, escuchaba de él. Y había cosas que decía: uy, 90 años de vida. ¿Cuánto ha cambiado la gente? No, infinitamente. Pero Dios no cambia, hermanos. Si no hablo de 90 años, hablo de toda la eternidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antes que naciese en los montes, dice el Salmo 90, y formases la tierra desde los siglos de hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no cambia, hermanos, es el mismo. Esa inmutabilidad de Dios tiene algo muy importante para nosotros. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no cambia, hermanos, ni sombra de variación. La bondad de Dios, lo que Dios nos da, hermanos, no cambia en el tiempo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios, hermanos, el mismo Dios que libró del fuego a esos tres, a Sadrach, Mesach y Abednego, es el mismo Dios que estamos hablando ahorita. Ese mismo Dios que abrió el Mar Rojo, es el mismo Dios que estamos hablando hoy, hermanos. El mismo Dios que abrió aquellas puertas a Pablo y a Silas estando en Filipos, es el mismo Dios que estamos hablando ahorita. El mismo Dios de Josué que lo llevó a gobernar en Egipto, es el mismo Dios que estamos hablando, hermanos. El mismo, de José y de Josué que conquistó la tierra prometida. Ese es el mismo Dios, hermanos. El Dios de Elías, el Dios de Esther, es el mismo Dios que nosotros tenemos.
A veces nos hacemos la pregunta, ¿y de dónde está ese Dios que abrió el Mar Rojo? ¿Y dónde está ese Dios que libró a aquellos jóvenes del fuego? ¿Y dónde está aquel Dios que libró de las fauces de león a Daniel? ¿Y dónde está ese Dios que hizo que Josué conquistara la tierra prometida? ¿Y dónde está ese Dios que tomó a un joven llamado David y pudo matar a un gigante Goliat? ¿Dónde está ese Dios? Dios ha cambiado. Hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Dios es inmutable. Hay una canción que la verdad no quiero predicar de canción, pero sí de su palabra del Señor. Buscadme y viviréis. Y este versículo está en Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Si buscamos a ese Dios que hizo las cosas, ese Dios sigue estando ahí, hermanos. Y el Señor es el que nos pregunta: ¿dónde están esos jóvenes que podrían dar su vida por mí? Cada vez que leo ese pasaje, hermano, de verdad me conmueve. Cuando esos jóvenes le dicen al rey: a ver, oye, ¿tú crees que tu Dios te va a salvar? Niégalo porque te voy a quemar. Y aquellos jóvenes dicen: yo sé que mi Salvador puede hacerlo, pero si no lo hiciera, aún así no voy a adorar esa estatua. Prefiero morir quemado en hacerlo. ¿Dónde están esos jóvenes que prefieren ser quemados, hermanos? ¿Dónde están esos Danieles que le dice a que no puedes pedir nada? Y aquel Daniel abre las ventanas como solía hacerlo todos los días y ora al Señor. Y es echado al foso de los leones y Dios cierra esas fauces. ¿Dónde está ese Dios, hermanos, que ante el gigante llega David y le dice: no vengo a pelear por mis fuerzas, en el nombre del Dios de los ejércitos te voy a vencer? Los que cambiamos somos nosotros, hermanos. Dios es el mismo, es ese mismo Dios el que platicamos y el que hablamos. El mismo Dios que sacudió las cárceles ahí en Filipos, hermanos. De aquellos que habían sido azotados, puestos en lo más profundo de la cárcel por haber hablado del Evangelio de Dios. Y en vez de quejarse, dice la Escritura que empezaron a alabar a Dios. Y los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron. La presencia de Dios estuvo ahí. El mismo Dios que está aquí y ahora, hermanos, es el mismo Dios que nos habla, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Samuel dice: además, el que es gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Durísimo estas palabras, hermanos. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios pone leyes, hermanos, y Dios ha puesto una ley directa. Dios ha dado todas sus promesas, miles de promesas que hay en la Biblia, hermanos, y cada una de ellas sigue vigente y sigue correcta. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no soy bendecido? El Señor dice: yo quiero bendecirte, yo no he cambiado, soy el mismo Dios que quiere bendecir. Los que cambiamos somos nosotros, hermanos. A veces hay quien dicen que la Biblia tiene contradicciones. Éxodo 32 dice así: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué pasó aquí? Estaba Moisés orando y Dios le había dicho: voy a destruir al pueblo. Y Moisés intercede por él. Y la Biblia textualmente dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y algunos dicen: oye, ¿Dios se arrepintió? ¿No dice el versículo anterior en Números que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? En Jonás 3 dice: y vio Dios lo que hicieron cuando mandó a Jonás a predicar en Nínive. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. ¿Recuerdan ustedes cuando Ezequías oró, que Dios le dijo: vas a morir? Y él oró y Dios le concedió 15 años más de vida. O en Génesis 6:6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y lo dolió su corazón.
¿Dios se puede arrepentir de lo que está haciendo? Primera de Samuel 15 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Dios se podrá arrepentir, hermanos? Dice su palabra que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia, hermanos. Todos estos versículos lo que reflejan es el cambio del hombre, no de Dios. Y lo que está expresando la Biblia es que Dios, al ver la conducta del hombre, le duele en su corazón eso. Pero Él no cambió ninguna de estas cosas, hermanos. Él está receptivo y nos escucha. Y los principios que Él pone nunca cambian, hermanos. Lo que cambia de alguna forma es la acción que hace. Y Él dice: oye, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dependiendo de lo que nosotros hacemos, Dios actúa en esa forma. Pero Él no cambia, hermanos. Él no cambia su palabra. Sus principios son los mismos. Él lo que dice, lo cumple al 100%. Y déjenme decirles, hermano, que lo más grande, la prueba más grande de que Dios no cambia sus principios, es precisamente lo que Jesús hizo en nuestras vidas. El ejemplo más claro de que Dios no cambia es la salvación. Su palabra dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una ley, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el principio, esa es la ley. Y todo hombre que pecare se morirá, hermanos. Esa es la ley. Dice su palabra: y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esa era la ley. No había forma de cambiarla. Dios no puede cambiar su propia ley. Dios no podría haber dicho: bueno, yo dije eso, pero ¿saben qué? Voy a cambiar ese principio y ahora yo soy tan amoroso que los voy a perdonar a todos. No podía hacer eso, porque Dios no cambia. Y ese principio es un principio eterno, nos guste o no, hermanos. Es eterno. Y en base a esa seguridad de que Dios cumple lo que está haciendo, Él tuvo que venir, hermanos, a nacer, a vivir una vida santa y a derramar esa sangre que había que derramar por el perdón de los pecados. Él tomó nuestro lugar para que por medio de su vida, de su sangre, sean cubiertos nuestros pecados, porque Dios no cambia. Él tenía que cumplir eso. Y cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, dice su palabra que la ira de Dios estuvo sobre él. El castigo de nosotros estuvo sobre él. Y en la cruz pagó nuestros pecados. Por eso podemos decir que Dios no cambia, hermanos, porque dio su propia vida para poder esos principios mantenerlos y decir: no voy a cambiar. Y si yo digo que te bendigo, te bendigo. Y si te digo que si tú pecas mueres, morimos. Su palabra no cambia, es eterna. Desde el principio, su plan es único. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Dios no hay contradicciones. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que conocer las cosas que Dios nos pide. Y nosotros somos los que tenemos que buscar a Dios y decirle: Señor, yo no puedo cambiar para el bien solo, pero te pido que tu Espíritu me dé esa fuerza. Quiero aceptar lo que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero cambiar, no para mal. Tú me liberas del pecado, Señor, pero quiero cambiar para estar en tus promesas, estar dentro de tu plan. Dios ha prometido que vamos a estar con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos lo dudan, algunos dicen que ya se tardó, pero su palabra no cambia, hermanos. Va a suceder. Jesús va a regresar a juzgar. ¿Dónde nos va a encontrar? ¿Habremos cambiado? ¿Habremos madurado como aquellos niños? ¿Habremos dicho: sí, Dios, ahora yo pienso que Dios, y empezamos a hacer a Dios a nuestra forma, a nuestra manera, y queremos cambiar lo que Dios ha dicho?
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Dios no cambia. Y es el mismo Dios que ha hecho esos milagros, lo sigue haciendo. Ese Dios que ha liberado a su pueblo nos sigue liberando del pecado. Ese Dios está aquí y ahora y nos llama y nos dice: mira, yo no cambio, soy ese mismo Dios, estoy aquí. ¿Me quieres escuchar? Conóceme. Soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Elías, de Eliseo, de Josué, de José, de Gedeón, de David, de Pablo, de los apóstoles. El mismo Dios del Génesis al Apocalipsis. Aquí estoy, no he cambiado. Estando persuadidos de esto, dice el Señor, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sí nos ayuda a cambiar. Él no cambia, pero Dios quiere que lo que nosotros hemos empezado en Él, día a día Él lo vaya haciendo. Día a día Él vaya puliendo esa obra, hermanos. El cambio, Dios no cambia, pero nosotros podemos cambiar para bien. El cambio es positivo, hermanos, si estamos en Él. No es un cambio para regresar atrás, no es un cambio para dar un paso atrás, es un cambio para seguir adelante, para que la misma obra que Él empezó en nosotros, día a día la vaya perfeccionando, nos vaya puliendo. Como aquel hermoso ejemplo cuando le dice al profeta: ve y fíjate lo que está haciendo el alfarero. Y aquel profeta va y ve ese alfarero cómo estaba haciendo aquella jarra, la destruye y la vuelve a hacer. Y le dice: así quiero hacer lo mismo con mi pueblo, los quiero cambiar, porque yo no cambio, yo los quiero hacer cambiar, porque tengo el poder para hacerlo. Y ese mismo Dios que quería cambiar al pueblo de Israel es el mismo Dios que nos dice ahora: quiero cambiarte, quiero tomar tu vida igual como el alfarero y hacerla de nuevo. Quiero quitarte lo que no está bien, quiero ponerte de mí, quiero ir perfeccionando esa obra. Quiero que el cambio lo hagas tú, porque yo no cambio, soy el mismo. Soy el mismo Dios que te sigue hablando, el mismo Dios que está aquí y ahora y te dice: ¿quieres buscarme? ¿Quieres seguir caminando? ¿Quieres seguir cambiando? La consecuencia, hermanos, de saber que Dios no cambia es saber que nosotros sí podemos seguir cambiando, porque Dios es el mismo y sigue haciendo la obra y sigue haciendo las mismas obras, hermanos. ¿Se dan cuenta? Tener a este Dios que a veces lo vemos y decimos: ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? Aquí y ahora, dice el Señor, soy el mismo. ¿Me podrás librar del horno de fuego que ahora es, no sé, que no tengo empleo, el que tengo problemas económicos, el que tengo problemas en la familia? ¿Me podrás librar, Señor? Soy el mismo, sí puedo. Que soy el mismo Dios que hace los milagros y lo seguiré haciendo. Y ese mismo amor te lo sigo diciendo. Y esa misma relación que tuve con esos hombres la sigo teniendo y la quiero seguir teniendo contigo, pero necesito que cambies. Sí necesito que tú vayas cambiando, que vayas dejando las cosas, que me dejes hacer esa obra en ti, que me dejes irte formando como ese barro en las manos del alfarero. Déjame formarte, déjame quitarte lo que no es correcto, déjame quitarte esos malos pensamientos, esas malas palabras, esas malas acciones, esos vicios. Déjame quitarlos, porque yo puedo hacerlo, tengo el poder. La obra que Él empezó en nosotros la voy a perfeccionando, porque soy el mismo Dios poderoso que siempre he sido y seguiré siendo. ¿Quieres buscarlo, hermano? ¿Quieres conocerle? Si estás por primera vez, hermanos, es hermoso poder saber que ese Dios fuerte, tuvo esa gran prueba para decir: yo no cambio y por ello puedo dar mi vida por ti. Los invito a que oremos, hermanos, que nos pongamos en sus manos y le digamos: Señor, permíteme cambiar yo, porque sé que tú no has cambiado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y ese Dios, Señor, que no cambia, nos ha dado esa prueba hermosa de que tus palabras, Señor, jamás van a cambiar. Y sabemos, Señor, porque lo hemos leído en tu palabra, que somos pecadores y que ese pecado, Señor, nos aleja de ti. Y es tu palabra. También podemos entender, Señor, en tu palabra que tú has dado hasta la última gota de sangre, Señor,
para que nosotros podamos estar delante de ti, para que nosotros podamos ser liberados, Señor, del pecado, por lo que tú has hecho por nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, suplicándote, tú nos cambies, Señor, nos permitas ir cambiando, nos permitas ir buscando cada vez más tu rostro, teniendo hambre y sed de ti, crecer, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, dice tu palabra, y no porque pretendamos alcanzar esto, sino una cosa haremos, Señor, seguiremos en la carrera, iremos, Señor, al premio del supremo llamamiento, seguiremos el camino, porque tú estás con nosotros, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Permítenos, Señor, cambiar en nuestra vida. Padre Santo, gracias por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú haces, lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo, porque tú eres eterno y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre, por ello. Y si tú estás por primera vez, en verdad el Señor te está llamando esta mañana y te está diciendo: yo soy un Dios celoso. Las promesas son tuyas, pero si no aceptas, la condenación también es tuya. Yo ya hice mi parte. Llegué, viví, morí, resucité por ti. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres conocerme? Dios abre las puertas. Y si Dios te está llamando, abre tu corazón. Dice su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y si Dios te llama esta mañana, ábrele tu corazón. Acepta lo que Él hizo por ti. Cambia, porque Él no va a cambiar. ¿Quieres hacerlo? Ábrele tu corazón. Si esa es tu decisión, me encantaría poder orar contigo y te pediría, si eres tan amable, de alzar tu mano, pasar aquí al frente, y quiero orar contigo. Si esta ha sido tu oración, te pido en el nombre del Señor que pases un momento aquí al frente. Quisiera orar contigo por esto que acaba de pasar en tu vida. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por el Señor? El Señor te llama. Gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa y podemos encontrar en ella esa esperanza, Señor, y también podemos saber que si no vamos a ti, está la condenación eterna. Gracias por lo que tú has hecho y permítenos cambiar, porque tú no cambias. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios les bendice.